Señor, queremos agradecerte por este tiempo de palabra que queremos, Señor, estudiar, y quiero rogarte que por favor nos des toda la sabiduría adecuada para poder leer, entender y aplicar de manera adecuada cada texto que nos toca el día de hoy, Señor. Por lo tanto, yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús que me des sabiduría para leer de manera adecuada, y también, Señor, que a cada uno de nosotros nos permitas entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy día vamos a ver, vamos a ver el estudio de hoy que tenemos nosotros para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿ok? En la presentación de Jesús, para poder cantarle y adorarle al Señor. Amén. Me van a dar un segundo, por favor, y aquí estamos. Sí. Se me fue el texto, pero acá lo tengo. Muy bien. No, vamos a tocar un tema de la espera del Mesías. El Mesías vendrá por primera vez en la época justamente después del Imperio Romano. Pero no es la única vez que vendrá, o que vino y que regresará. Porque la palabra de Dios nos explica que Jesucristo vendrá por segunda vez. Así que estos acontecimientos previos a la primera venida pueden servirnos de reflexión, una catapulta a nuestra época para ver si nosotros estamos también expectantes de las promesas de la segunda venida. Para ellos podría haber significado un tema tan profético, tan singular, tan lleno de expectativas del corazón, como para nosotros podría significar exactamente lo mismo para la segunda venida del Maestro. Así que Simeón y Ana serían dos personajes interesantes en esta presentación de Jesús de José y María, en que ellos mostrarán sus corazones y al final sacaremos como una radiografía para con nosotros y veremos si nuestro corazón está tan parecido como el de Ana y Simeón. Veremos si nuestro corazón realmente también está expectante por la venida del Señor, porque la obra de Jesús se va a completar en esta segunda venida. El Mesías profetizado había de venir y llenar la tierra de su inmensa paz. Quiero que entremos, por favor, en contexto importantísimo. Dios establece los principios del reino y lo establece desde el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 9, 10. Tú encuentras todos los principios doctrinales de las Escrituras para la nación de Israel y de allí para nosotros los cristianos. ¿Cuál es el principio del reino, de lo cual hemos venido hablando durante todas estas semanas desde que empezó la pandemia en realidad? Bien es cierto que Dios crea el planeta Tierra y el universo y pone al hombre dentro del planeta Tierra. El objetivo de que el hombre estuviera en el planeta Tierra no era otro sino que servir a Dios y alabar al Señor. Y aquí está el reino, porque Dios le da al hombre luego una esposa, Eva, y luego les da indicaciones y les dice que llenen la tierra, sojúzguenla, domínenla. Es el mismo mandamiento que después se le va a dar a Noé, es el mismo mandamiento que por promesas después se le dará a Abraham por su descendencia y también a David. Así que el plan de Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre. El hombre se sale del plan del reino de Dios y por lo tanto se desvía del camino y Dios establece un retorno. Y le dice, no, yo quiero que ustedes regresen para que ustedes me sirvan y me adoren. Ese es mi principio del reino. Yo quiero que ustedes se queden allí, no quiero que se vayan. Pero hay algo que impide que ustedes vengan a mí. Y esa palabra es desobediencia. Y como ustedes han decidido desobedecerme, por lo tanto, entonces lo que yo voy a hacer es tratar en mi corazón de poder hacer que ustedes regresen a mí. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo va a ser que el hombre regrese a Dios si lo que impide que venga su rebeldía? Pues la única forma es a través del arrepentimiento de sus pecados y que venga a través de los planes de Dios. Y Dios establece una nación por la cual habría de venir un personaje específico que salvaría a la nación de Israel y por medio de Israel a toda la humanidad que quiera. De tal forma que este plan de restauración del reino se va a aplicar solo al que se arrepienta, pero va a estar expuesto a toda la humanidad, a todo aquel que quiera. Nadie se escapa de la propuesta. Tú que me estás escuchando en este instante, debes saber que el Señor te está llamando para que regreses a su reino. ¿Con qué propósito? Que le sirvas y que le adores. Es básicamente eso. Si tú estás dispuesto a ello, no te pierdas este mensaje.
este mensaje de restauración del reino. Y entonces Dios enviará por medio de esta nación de Israel, que es su nación, un personaje para rescatar, salvar, edificar, reconstruir, reedificar su reino. Pero será una primera fase, le hemos llamado, o es como yo la llamo, la fase A de este reino. La fase A es cuando Él viene y restaura el reino primeramente espiritual. Y luego, el mismo personaje Jesús asciende a los cielos y regresará. Y cuando regrese, fase B, terminará restaurando su reino de manera física. Entre la fase A y la fase B hay un enorme espacio de tiempo considerado el tiempo de la gracia. ¿Cuál es el motivo de ese letargo de tiempo, de ese espacio de tiempo? Esto tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios. Para que todos los seres humanos que nazcan tengan la oportunidad de tomar la decisión de arrepentirse y regresar al reino. Por favor, escúchame, regresa al reino. Ven al Señor Jesús y sírvele, porque no hay otro propósito más grande que entender que tenemos que adorar a Dios y servirle de todo corazón. Así que Jesucristo vino por primera vez, pero luego de resurrecto y ascendido al cielo, prometió Él que regresaría por segunda vez, y eso es lo que esperamos los hijos de Dios. Los hijos restaurados por la sangre de Jesucristo esperamos el pronto retorno de Jesucristo a esta tierra para reinar físicamente, ya no espiritualmente, sino físicamente. Así que por ahora nos encontramos en la fase A de la restauración final. La fase A es espiritual. Hoy día puedes ser sanado espiritualmente. Tal vez podamos seguir con aflicciones, dolores, tormentos, días difíciles en este cuerpo físico todavía. ¿Por qué? Porque la restauración espiritual aún no se ha dado. Perdón, física no se ha dado. Solo la espiritual. Por lo tanto, es nuestro deber como hijos de Dios, como creación de Dios, regresar al autor de la creación y servirle solamente a Él. Es un llamado de parte de Dios. Así que tenemos dos venidas. ¿Ok? Y previo a estas dos venidas tenemos dos grupos de seres humanos. Primero, los seres humanos que somos los que vivieron antes de Jesús en su primera venida, y nosotros, los que restamos, los seres humanos que estamos esperando la segunda venida. Ok, genial, ¿verdad? Genial lo que Jesús está haciendo aquí. Y aquí es pues donde vamos a encontrar estos dos personajes que nuevamente venimos citando, que son Simeón y Ana. Siempre es importante el contexto, por lo tanto vamos a leer rápidamente algunos pasajes que nos pueden servir de detalles de lo que queremos leer. Y lo primero que tenemos que recordar es que Jesucristo fue anunciado por unos ángeles a los pastores, ¿verdad? Y cuando fue este anuncio en el capítulo 2, versículo 11, le dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿ok?, un Salvador, que es Cristo el Señor. Tres cosas importantes que no debemos olvidar con relación a Jesús. Él es un pequeño bebé, pero no deja de ser Salvador, el Mesías y el Señor, ¿no? El Señor todopoderoso. Ok, y luego le da una señal. Esto servirá de señal, que van a hallar al niño ya recostado, pues envuelto en pañales, en un pesebre. Entonces los pastores van y reconocen lo que sucedió. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron tal como fue a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño con los ángeles, la gloria de Dios, que ya estudiamos, que ya leímos, ¿no? Imagínense, ¿no? Es un contraste total entre el hecho de haber nacido en un lugar tan lúgubre, un lugar tan oscuro, tan sucio, tan húmedo, como una cueva o tal vez un lugar de paja feo, con animales oliendo mal y de repente estiércol por el costado, con la majestuosa presencia de Dios anunciando la venida del Rey de Reyes. Es un contraste total. Pero ellos vienen anunciando esto y el verso 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores por lo que habían contado, por lo que habían dicho. Verso 19 encontramos a María, la mamá del Señor, y dice: pero María guardaba todas estas cosas y segundo, las meditaba en su corazón, ¿no? Y así es como llegamos al estudio de hoy. Ellos se encuentran aquí, ¿no? En Belén de Efrata, que proféticamente habíamos ubicado para entender que este lugar es el lugar por donde debía nacer el Mesías, ¿no? Y damos la bienvenida a la iglesia Calvary Chapel Cuenca. Bendiciones al pastor Freddy, y estamos orando por ti, mi querido hermano, por tu familia, los pastores y también aquí en la iglesia, ¿no? Los amamos mucho y extrañamos ese lugar maravilloso de Cuenca que se parece a Cusco acá en Perú. Ya pronto, Dios quiera, podamos estar nuevamente con ustedes. Bueno, y así llegamos al estudio del día de hoy. Ok, justamente en este contexto del capítulo 2, versículos 21 en adelante. Ok, después del nacimiento,
la madre judía, debemos recordar algo, pasaba un periodo de purificación de 7 días por un niño. Y 14 si era una niña. Imagínate la ley les decía estas cosas. Y aún después permanecía en casa más o menos 30 días si era niño y 60 días si era una niña. Entonces, pasados estos días, si fuera hombre serían 30 días más 7 días, ¿ok? Los 7 días es porque al 8º día lo circuncidaban, ¿ok? Entonces, recién podría ir al templo, de donde fuera que esté, al templo, para presentar las ofrendas por el nacimiento del niño que estaba determinado en la ley también. Si la persona que había tenido un bebé era rico, ¿no? La familia era adinerada, entonces tenían por obligación que llevar un cordero como ofrenda. Pero si la familia era muy pobre, entonces la ofrenda eran pequeños animales, aves. Y se mencionan a pichones, pueden ser 2 pichones jóvenes o un par de tórtolas. Este fue el caso de María. Eso significaba que ellos eran bastante pobres. De acuerdo a la ley, solo queremos mencionarlo porque no vamos a entrar en el tema de ir a Levíticos y Deuteronomio y chequear todo eso en este instante, pero de acuerdo a la ley se realizaban las siguientes ceremonias después del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento. Serían básicamente 4. Ok, 1, después de los 7 días, la circuncisión. Toma apunte, por favor. 1, circuncisión. Ok, después de los 7 días, ¿cuántos días eran? 30 días más. Así que después de esos 30 y tantos días, había una purificación de la madre. O sea, ese era el tiempo de purificación de la madre y también del padre se purificaban para entrar al templo luego, ¿no? Y es ahí cuando entraban en la tercera, era la presentación del niño. Tenían que ir y presentar al niño justamente con un cordero, Y finalmente lo que hacían era pagar el precio de un rescate con el cual ellos se quedaban con el primogénito, en el caso obvio, ya estamos redundando, ¿no? Que sea el primer hijo. Así que básicamente son estos cuatro cosas que debería hacer una madre primeriza con un niño varón, ¿ok? La cual tenía que cumplir todos estos ritos. A ver si lo tienes conmigo. 1, circuncisión. 2, purificación de los padres. 3, la presentación en el templo. Y 4, el pago por el rescate del niño. Y así llegamos nosotros al versículo 21 al 24. Vamos a ver cómo ellos cumplen con la ley del Señor, y lo cual tenemos que ir viendo por detalles. El verso 21 nos dice: cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, ahí está, ¿ves? Los 8 días. 8 días, o sea, hasta el 7 descansó y el 8º era la circuncisión. Ok, le pusieron por nombre Jesús. Miren el detalle, que era el nombre que el ángel les había puesto antes de que fuera concebido. Ustedes recuerdan esos detalles, ¿verdad? La circuncisión al 8º día se le daba. Era la fecha en que se le daba el nombre. Ustedes recuerdan cuando estudiamos a Juan el Bautista y su nacimiento. Ellos le pusieron un nombre, la mamá objetó y todos fueron con el padre, porque el padre era pues aquel que tenía el privilegio de ponerle nombre al niño, y él pidió una tablilla y puso el nombre, y después se le fue abierta la boca y alabó al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, el papá, es quien tenía el privilegio de ponerle nombre al niño. Pero hay un detalle en este pasaje que acabamos de leer. En este caso, no es el papá José quien otorga o decide el nombre. Sabemos que le fue dado por el ángel si regresas al versículo 31. Y así que José no le puso nombre a su hijo, fue Dios a través de este ángel. Y el nombre Jesús en realidad era muy común en la nación judía, porque la mayoría estaba esperando la salvación de Israel. Profetizado, anunciado, que Dios vendría a instaurar su reino a través de la nación de Israel, a instaurar su reino a través de esta nación escogida. Por eso es que ahora que están subyugados bajo el poder romano, ellos claman con más énfasis la liberación política, militar de este imperio que los domina, ¿no? Y que en el año 70 será un caos terrible por el emperador Vespasiano, que sale, manda a Tito y los destruye prácticamente como nación. Ellos siguen existiendo como pueblo. Ok, pero ellos quieren salirse totalmente de esto. Así que el nombre Jesús es muy significativo en la nación judía y era muy común. Jesús es la forma que nosotros conocemos en griego del nombre real de Jesús. El nombre en hebreo de Jesús se podría traducir como Josué, ¿no? Así que el quinto o sexto libro, creo, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, el sexto libro,
del Antiguo Testamento, después del Pentateuco, es justamente el mismo nombre del Mesías, ¿no? Y Josué en realidad lo que significa es Jehová es salvación. Así que Jesús es el Hijo de Dios en sentido estricto. No es cualquier bebecillo por allí. Pero notamos aquí que en este primer cumplimiento de la ley, ellos no pueden colocarle el nombre, porque el nombre se lo puso el mismo Señor, el mismo Dios. Y así vamos al versículo 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ahí están los nombres, pero mira el detalle, purificación de ellos. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23 dice, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón, o sea, primogénito hombre, ¿no?, que abriere la matriz, el primer hijo de la casa, ¿no?, o sea, la mamá es la primeriza, será llamado santo al Señor. Y hay un detalle muy, muy importante con relación a la santidad allí. Veamos pues que ocurre aquí la purificación de María, pero nuevamente quiero que pongas énfasis en lo que acabamos de leer, ¿no? Dice la purificación de ellos, no de ella. Así que está hablando de la purificación judía. Los judíos entraban al templo y hacían purificaciones para poder entrar a hacer rituales. No podían entrar como llegaban. Así que tanto José como María cumplieron estrictamente incluso lo que le tocaba al papá José, la purificación de ellos. Luego le tocaría la purificación específica de ella, que ya la venía haciendo los 7 días y los 30 días. Así que se refiere literalmente a esta purificación que se presentaría. Ahora, ellos van a ver la purificación y la presentación del niño. En el versículo 23 hemos visto que dice, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y en un instante veremos más detalles, pero tenemos que recordar que cuando la nación de Israel es librada en Egipto, ¿alguien recuerda cuando fue librada en Egipto? Dios permitió que pasara un ángel, el ángel de la muerte, y comenzaba a morir cada primogénito en las casas de los que no habían manchado con sangre las puertas. Terrible evento, ¿no? Terrible. Pero Dios dijo, si ustedes sacrifican un pequeño animal, ¿no?, y da los detalles que no vamos a ver ahora, entonces todo primogénito en la casa vivirá. Por lo tanto, cuando ellos fueron salvados y liberados de Faraón y estaban ya en el desierto, Dios reclamó y dijo, ok, ¿ningún primogénito murió? No, ninguno. Así que como ninguno murió, todos los primogénitos son míos. ¿Qué? Sí. Pero si tú quieres quedarte con tu primogénito, entonces reemplázalo por un cordero. Reemplázalo por un sacrificio. Y ahí está el pago de la redención, del rescate. Y entonces, por eso es que se le llama santo al Señor. De ahí tiene la idea de por qué se le llama así, ¿no? Es separado para el Señor. Versículo 24, ¿no? Vamos a ver el cumplimiento de la ley aquí. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en cuanto a la purificación, María debió haber ofrecido pues un cordero y un pichón de paloma o una tórtola, pero María hizo la ofrenda destinada, como ya hemos visto, a los pobres, y justamente nuestra imagen nos permite tener aquí este detalle que nos ilustra, ¿verdad?, los 2 pequeños animales. Ahora, quiero que saques cuentas conmigo, por favor. Así estás atento conmigo, ve sacando cuentas conmigo. Hasta aquí se está cumpliendo toda la ley, aunque no les permitió algunas cosas como el nombre. Pero ¿lo circuncidaron? Sí. Ahí estaba el primero, sí lo circuncidaron, pero el nombre se le quitó el honor al hombre, Dios le puso el nombre. 2. ¿Se purificaron ellos y se purificó la madre por 30 días? Sí. Así que ya van 2. 3. La presentación. ¿No? La presentación. Se hizo la presentación, justamente están para llevarlo a la presentación. Ok, pero Lucas entra de inmediato, instantáneamente ahora, al cántico de Simeón. Es decir, se van a encontrar con el primer personaje nuevo en este escenario. Entonces, ¿qué cosa les faltó hacer a ellos? ¿Qué cosa les va a faltar a ellos? ¿Sabes cuál es? Habíamos dicho que eran 4. Circuncisión, purificación, presentación y rescate. Rescate del primogénito no se va a mencionar porque de aquí va de frente al cántico. Este es un detalle importante, rescate. Lucas no menciona la ofrenda para el rescate del primogénito, según Números capítulo 15 o 18-15, ¿no? Eso significa que Jesús
permaneció toda su vida consagrado absolutamente a Dios Padre, totalmente a Dios Padre, y su misión iba a terminar en un sacrificio de su propia vida. Eso es lo que significa. Esa ofrenda no fue necesaria porque Jesús mismo sería el precio de su propio rescate, ¿no? Y también de nuestro rescate. Ok, desde que nació Jesús ya quedó al servicio y disposición del Padre para la salvación de todo aquel que quiera creer. Espero que tú estés allí también incluido, hermano, porque yo ya me incluí en esa lista. Soy pecador y me he arrepentido y he aceptado la sangre de Jesucristo para que me redima de mis pecados. Así que tengan en cuenta que el cristianismo, ok, es el cumplimiento del judaísmo. No podemos separarlo. Nuestra fe, nuestra doctrina está basada en el judaísmo y en los principios del judaísmo. Así que, terminando este cuarto punto que no se da, porque vamos a saltear justamente al siguiente elemento, el cántico de Simeón, conocido también como el Nunc Dimittis. Y me van a permitir que me equivoque si he pronunciado mal el latín, porque no sé latín, ¿no? Yo estoy leyendo lo que dice allí. Pero es como se conoce. Este cántico, que es el tercero, vamos a encontrarlo aquí de versículos 25 en adelante. Ok, y lo que vamos a encontrar acá es algo muy, muy, muy interesante. Simeón representa, pues, en este contexto, el remanente fiel de Israel que esperaba algo. ¿Sabes qué esperaba? La consolación. Eso es lo que esperaba Simeón. La consolación también es la liberación de Israel. Para ello nosotros tendríamos que irnos un ratito a Isaías 40 y permíteme llevarte conmigo a mi texto de lectura. Yo tengo aquí mi programa que uso siempre para leer. Acá está. Isaías 40, versículo 1. Miren las palabras que utiliza el profeta. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren el verso 3, que es muy conocido. Verso 3. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. ¿Te das cuenta que este contexto de esta profecía está hablando del tiempo en que estamos leyendo ahora? Porque este texto es el que se aplica directamente a Juan el Bautista, ¿verdad? Todo valle será aplanado, ¿verdad? Y lo demás, verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que la nación de Israel estaba esperando el cumplimiento de esta profecía. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Así que es el corazón de Dios perdonar. El corazón de Dios no es martillar, latigar. El corazón de Dios no es destruir. El corazón de Dios siempre es un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a transformar, dispuesto a volver a empezar. Hermano, si has fallado al Señor o sientes que has fallado tanto que tal vez tú mismo no tienes reparo en tu vida, déjame decirte que no importa qué haya pasado en tu vida, Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tu corazón y sanarte y darte vida eterna. Solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Bueno, regresemos a nuestro texto y veamos pues el versículo 25. Vemos pues Simeón, las características de Simeón. Y dice, y aquí había en Jerusalén, no en el templo, él vivía en la ciudad, en Jerusalén, un hombre y da su nombre. Él es Simeón. Y comienza a hablar sus características. Dice que era justo, piadoso y que esperaba la consolación. Ahí está la palabra consolación de Israel. O sea, que Dios venga a restaurar su reino. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, podemos ver que este hombre era un anciano. Yo sé que la gráfica aquí nos pone a Simeón como un anciano. Pero dice que podemos considerarlo como un anciano por la larga espera que él tenía del Mesías.
nos dice desde cuándo, pero sí nos da la idea, lo cual nos habla claramente de este tiempo de vejez. Nos esperó. Este sencillo hombre de Jerusalén no era un profeta mencionado, no era un hombre de alcurnia religiosa, no era alguien de estirpe ni de abolengo, era un hombre como tú y como yo. Muy simples. Gente, la mayoría de a pie, ¿verdad? La mayoría de a pie. O si tienes una movilidad, pues bien ganada, ¿verdad? Pero no tenemos yates, tal vez no tenemos aviones para transportarnos. Gente normal como tú y como yo. Así que él, sin embargo, gozaba de ciertas cualidades que acabamos de nombrar. La primera es justo. O sea, él no era alguien que hacía injusticias, era alguien que decía, esto es lo correcto y voy a hacerlo. Y se esforzaba por hacerlo. Esa es la idea de la palabra. Otra palabra que utiliza aquí es piadoso. Y esta palabra piadoso también nos puede dar la idea de reverente a las cosas de Dios. Sacro, buscando agradar a Dios a la manera de Dios. Ese es alguien piadoso, que le gusta hacer las cosas de Dios. Amén. El que nace de nuevo, el que viene a Jesucristo arrepentido, Dios pone en nosotros un nuevo deseo de vivir, ¿sabes? Y ese nuevo deseo de vivir nos impulsa a amar las cosas sacras, las cosas buenas, la oración, la palabra. Tenemos una lucha ahí con nuestra carne y lo espiritual siempre, pero gloria a Dios, somos piadosos, amén, reverentes. Dios quiera que tú estés calificando y si ves esta lista, a ver si hazte un check. ¿Eres justo? 2. ¿Eres piadoso? 3. Dice que él era vigilante, ¿no? Él era alguien que anhelaba la liberación de su pueblo, ¿no? Dice acá, esperaba la consolación de Israel. Esperaba. Era alguien que andaba atento, ¿ya? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué cosas se muestran para la venida del Mesías? ¿Qué cosa sucede? ¿Ya puede venir? Sí, ya puede venir. Ahora, ¿por qué no viene? ¿Qué está sucediendo? Y él estaba totalmente atento a esto. Y qué maravilloso, porque Pablo habla de 7 coronas en el Nuevo Testamento, ¿sabes? 7 coronas por diferentes actividades, como por ejemplo predicar el Evangelio. Y una de ellas es anhelar la venida del Mesías. Si tú anhelas la venida de Jesús y vives como justamente Simeón, esperando la venida, Israel, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Si no entra uno y entra el otro, ¿qué problema habría con Israel y las naciones contrarias a él, ¿no? Que son los antisionistas? ¿Cómo más? Si estás orando y leyendo y verificando qué sucede, eres como Simeón. Estás atento a lo que sucede. Amén. Estamos atentos al reloj profético de Dios a través de una nación que sigue siendo Israel. Sigue siendo la nación escogida por Dios. La intervención histórica de Dios era considerada por el remanente piadoso, lo que hemos dicho hace un instante, consolación. Ya estamos afligidos, Señor, ven pronto y acaba con esto, como tú y yo seguramente podríamos pedir. Señor, ya estamos cansados, ¿no?, de este mundo, estamos cansados de este sistema, queremos vivir para ti, queremos que ya vengas de una vez, Señor. Por favor, ven pronto. Y ahora, el cuarto punto que estamos viendo es el Espíritu Santo estaba sobre él. Y de esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? ¿Por qué sobre y no en él? O no fluyendo a través de él. Dice sobre él. Y solo quiero encerrar esta pequeña idea en el hecho de que el Espíritu no podía estar en un creyente simplemente porque Cristo aún no había muerto y resucitado. Después de la muerte y resurrección de Jesús, es cuando recién el Espíritu puede entrar en una persona y vivir con él dentro suyo, que es parte de las promesas del Señor. Él nos es dado como un sello que nos separa del sistema del mundo y Dios desde el cielo comienza a ver hacia la tierra y ve como si fueran luminarias. El Espíritu brilla a los ojos del Señor y dice, ese que está ahí es mío. Ahí en Perú ese es mío. En México ese es mío también, ¿no? Allá en Pucallpa también es mío. Allá en Ecuador, en Cuenca, ahí también ese es mío. Esos son míos, ¿no? Allá en España, vale, también. Ahí, esos son míos, esas son mías, porque el Espíritu mora en nosotros. Pero hasta aquí vemos que prácticamente este personaje maravilloso, ¿ok? Simeón, es un personaje típico del Antiguo Testamento, que el Espíritu venía sobre él para hacer cosas interesantes. Y así llegamos al versículo 26, ¿no? Porque añade en el versículo 26 lo siguiente, ¿ah? Ojo, Espíritu Santo, y ahora mira lo que dice en el versículo 26. Y le había sido revelado ¿por quién? Van 2 veces, ¿ah? Por el Espíritu Santo. Mira, solo en este texto se menciona ya 2 veces al Espíritu Santo. ¿Qué cosa le había sido revelado, anunciado, explicado, ¿no? La palabra revelación a su corazón. Que él no vería la muerte antes que viese al ungido del
Señor. En otras palabras, Dios le había dado una palabra de revelación, una palabra rema, ¿ok? A Simeón, que él no iba a morir hasta que viera al Mesías que había de salvar a la nación de Israel. Así que, bueno, vemos aquí en el versículo 26 definitivamente que Simeón sabía que vería a Cristo, al Mesías de Dios, cara a cara. Él tendría la oportunidad que tal vez muchos hombres como reyes, profetas, quisieron haber tenido, pero no tuvieron. Él sabía que Dios le daría esa gran bendición en su vida. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Y tú, mi querido hermano, serás parte de estas bendiciones del Señor? ¿Tú crees que Dios se mostrará y te mostrará visiones a ti de Él? ¿Podrás verlo resucitado y podrás darle gloria y alabanza en su segunda venida cuando Él venga por nosotros y cuando regresemos con Él por su instauración de reino? ¿Tú crees que podrás ser parte de estas cosas? Yo creo que sí. De mi parte, sí, mi hermano. Y no por mí, sino porque Jesucristo me ha restaurado y me ha sellado para Él. No por mis obras, sino por su obra en la cruz. No por quien yo pueda lograr hacer, sino por lo que Él ha hecho por mí. Yo soy indigno, pero Él, que es digno, se hizo indigno por mí en la cruz y llevó mi pecado, mi maldad, mi locura en su carne. Y pagó en su carne lo que yo debería pagar en mi carne. El justo por los injustos. Ese es mi Dios. Y Él ha dicho que regresará por mí. Por lo tanto, es lo que yo creo, justamente como Simeón, esperando la venida. Y de repente habrán hombres poderosos que querrán ver a Jesucristo en su segunda venida y no lo verán. Pero alguien tan simple como tú y como yo, tal vez tendremos la posibilidad de ver esta obra maravillosa en Cristo Jesús. Y a continuación, Simeón es movido por el Espíritu. Mira lo que dice verso 27 al 28. Y movido por el Espíritu, vino al templo. En un momento, otra vez. Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces van? 3 veces. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ya saben cuál, ¿verdad? Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y es ahí donde viene el cántico en sí. Hasta ahora todo esto es un preámbulo, ¿verdad? 3 veces Lucas menciona la actividad del Espíritu sobre Simeón. La primera, el Espíritu lo llenó, lo capacitó para profetizar, ¿no? Estuvo sobre él. Segundo, le reveló. ¿Qué cosa le reveló? La llegada del Mesías. Él no iba a morir hasta que venga, así que en su generación sería. Y 3, lo impulsó para que vaya al templo justo cuando venía el Mesías, siendo un bebé. Así que tenemos que la obra del Espíritu Santo acá está activa incluso desde antes de que Jesucristo caminara, ¿no? Está sobre él, le revela y lo impulsa. Y no ha cambiado. Ahora la diferencia es que sí nos llena. Y va a depender de ti si quieres ser lleno del Espíritu Santo. Quieras ser bautizado por el Espíritu, quieras ser ungido por el Espíritu, usa el nombre que quieras, pero lo que significa es que estás totalmente sumergido en él. Y para que eso suceda, tienes que sacar todos tus pecados para que haya espacio. O hay pecado, o hay espíritu. O estás lleno de pecado, o estás lleno del Espíritu. O estás lleno de maldad, o estás lleno del Espíritu. Hermano, tú decides. Si quieres estar lleno del Espíritu, hoy mismo arrepiéntete de tus pecados y deja que el Señor llene tu vida. Y el Señor te mostrará, te enseñará su palabra para que puedas entender las cosas del Mesías y puedas estar atento a la segunda venida de Jesucristo, y Él te impulsará a hacer lo correcto. Amén. Así que ya Lucas está hablando del mover del Espíritu Santo. En el verso 28, Simeón tomó en sus brazos al bebé, ¿no? Jesús bendijo a Dios y pronunció el cántico que el día de hoy vamos a poder estudiar y poder verificar, ¿no? Versículo 29 al 32. 29 al 32. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Y gloria de tu pueblo. Este pasaje que acabamos de leer ahora, que es básicamente todo el cántico, es conocido como el Nunc Dimittis o Cántico de Simeón.
Y te acuerdas, hemos visto 3 cánticos. El de María, ¿verdad? El Magnificat. Luego vimos el segundo cántico, los ángeles. Y ahora estamos viendo el tercer cántico. ¿Y por qué le llamas Nunc Dimittis, Marco? Bueno, estos 3 cánticos, antes de ir más allá, son llamados los cánticos evangélicos, ¿no? Porque están en los evangelios, ¿no? Sobre todo en este evangelio de Lucas, que pertenece a los sinópticos. El título viene de las palabras iniciales de la versión que fue traducido al latín. Ok, como nosotros no hablamos latín, no tiene sentido leer todo esto en latín porque va a ser un tema de en realidad perder tiempo porque nadie va a entender nada, como dice Pablo en Romanos. Si alguien profetiza la palabra, enseña la palabra, explica la palabra, que lo haga en una lengua entendible para que el que escucha diga amén, ¿no? Así es, y no en una lengua que todo el mundo se rasque la cabeza y diga no entendí nada, estuvo bonito pero no entendí nada. Así que solo basta mencionar las palabras que están escritas y si lo pronuncié bien, amén, ¿no? En la versión latina o vulgata latina, que es Nunc dimittis servum tuum domine. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya. Es decir, esa frase, que es la primera del versículo 29, traducida al latín, empieza con Nunc dimittis y es por eso que este cántico es conocido así. Así que ya tienes 3 cánticos hasta ahora, solo en 2 capítulos. Estos cánticos del Evangelio. Ok, el cántico tiene básicamente 2 partes. En la primera, Simeón hace énfasis en lo que llamaríamos una acción personal, una acción pastoral entre Dios y él. Eso es, Dios, tú conmigo. Y en la segunda parte de este cántico, que es breve, encontraremos otra acción. Ya no es tan íntima y personal, sino es una que se dirige al mundo con una intención de salvar. Primero, consigo, en una relación, y segunda, con todo el resto del planeta, con la intención de salvar, ¿no? A la humanidad, a la humanidad. Por eso es que ahí he puesto algunos detalles para que podamos ver. En el versículo 29, Simeón él mismo se define como siervo, ¿te das cuenta? Ahí dice justamente siervo. O sea, yo soy un esclavo y pone a Dios como Señor. Es lo que le dice acá justamente. Tú eres mi Señor, mi dueño, mi amo, mi soberano. Y luego él dice que confiesa que según lo que le había dicho, o sea, conforme a la palabra, conforme a lo que tú me has revelado, conforme a lo que me has dicho, ¿ok? Es tiempo de partir a la eternidad en paz, dice, ¿no? En paz me iré, me despides en paz. Porque esa palabra despide que hemos leído, esa palabra despide que está acá, ajá, muy bien, acá, despide, significa dejar partir hacia el cementerio. Me despides, me dejas ir hacia mi tumba. En el verso 30, ¿no? Dice acá la única razón por qué él se puede ir en paz. ¿Por qué es la única razón? ¿Por qué? Porque has visto mis ojos. Porque han visto mis ojos la salvación. Aquí está. Han visto mis ojos la salvación. Así que él da la razón de por qué ella se puede morir, que es parte de lo que estamos diciendo. Así que Simeón no ve tanto en Jesús un pequeño bebé de carne y hueso, que es lo que era en ese instante. Lo que él está viendo es la respuesta de Dios. Espiritualmente y en esperanza, él está viendo el gran misterio de la salvación, que por medio de este pequeño bebé envuelto en piel humana, ¿no? De huesitos, que ni siquiera habla, esta revelación es la salvación de Dios. ¡Wow! Si tú lees la carta de Juan, ¿no? La primera carta de Juan, los primeros versículos, había entrado a la iglesia un grupo gnóstico que decía que Dios no había venido en carne. Dice que Dios había venido en lo que nosotros conoceríamos en este tiempo como un holograma, ¿no? Nada más. Y eso es una locura, porque Jesús vino y se hizo hombre, se hizo carne. Así que lo que vimos, oímos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice Juan allí, ¿no? Es justamente lo que ahora Simeón está haciendo. Este pequeño niño es la salvación. Y ahora, cada uno de nosotros tiene la oportunidad, como Simeón, ¿ok?, de ver con nuestros propios ojos en fe lo que él también vio. Él no vio un emperador, él no vio un rey con corona, ¿no?, con cetro y con caballo. Él vio un niño en pañales y creyó. ¿Creerás tú también que Jesucristo es el Hijo de Dios?
Ahora, veamos versículos 31 y 32. ¿No? De esta salvación que Simeón muestra, destacaremos 3 aspectos importantes que yo he puesto justamente aquí con 3 cuadritos que nos pueden ayudar para que tengas y tomes apuntes. Por favor, si puedes, toma apuntes por estas verdades que son importantísimas. Y el día domingo vamos a continuar con esta lectura, va a estar pero fascinante, no te la pierdas el domingo, ¿eh? Dice acá que ha sido preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué significará esto en presencia de todos los pueblos? Esto es que Dios proclamó a toda la humanidad desde la caída del hombre. Marco, ¿y dónde está eso? ¿De dónde sacamos esa verdad? Esa verdad la podemos sacar nosotros de Génesis capítulo 3, ¿no? De Génesis capítulo, Génesis 3:15. Si tienes tu Biblia, me acompañas allí, o si no, me acompañas acá a mi texto que lo tengo para compartir contigo. A ver si lo encuentro. Y sí, acá está, ven conmigo. Verso 14 por contexto, y dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Todos entendemos dónde nos encontramos, ¿no? La caída del hombre, y este es el momento en que Dios habla con la serpiente. En el verso 15 continúa hablando de la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Ojo que estamos en Génesis. Y entre tu simiente, es decir, tu descendencia serpiente, y la simiente de la mujer, la simiente suya. La simiente de la mujer, es decir, esta, te herirá en la cabeza. Es decir, la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, es lo que está diciendo allí. Y luego termina diciendo a la serpiente: y tú, serpiente, le herirás en el calcañar o en el talón. Es decir, tenemos nosotros este cuadro en Génesis 3:15 conocido como el protoevangelio. Protoevangelio, es decir, apenas el hombre pecó, Dios pronunció el evangelio para salvar a la humanidad a través del descendiente de Adán. Luego canalizaría a través del descendiente de Abraham. El mundo seguía creciendo, pero luego Dios seguía definiendo a través de Isaac. El mundo seguía creciendo, pero después tomó a David, ¿verdad? Y así. Y le está diciendo que a través de una mujer nacería alguien que acabaría con la maldad de la serpiente. Pero para hacerlo va a matar a la serpiente. Pero a la hora que mate a la serpiente, que le aplaste la cabeza, la serpiente le dará una mordida mortal en el talón, de tal manera que tendrá que morir. ¿Puedes notar esto en el Génesis capítulo 3, versículo 15? Es una locura. Es decir, apenas el hombre pecó, Dios ya estaba hablando de Jesús. Y si te das cuenta, le dice que de la mujer nacerá. No dice de un hombre, ¿no? Pero esto es interesantísimo. Porque el enfoque en todo esto no es José, siempre es María. En todo lo que hemos venido estudiando, el enfoque siempre ha sido María, María, María. Y veremos que Simeón acabará hablando con María. Y le diremos por qué en un rato, ¿no? Pero aquí tenemos que lo primero que acabamos de leer nosotros en este pasaje, en el pasaje que hemos visto, dice que ha sido preparada en presencia de todos los pueblos, es que básicamente es desde Adán se proclamó el evangelio. Desde Adán es que el evangelio ha sido proclamado. Y luego dice, es luz para revelación de las naciones. ¿Luz para revelación de las naciones? Sí, luz para revelación de las naciones son las etnias. Ok, primero dijo pueblos y hablaba de la humanidad. Pero ahora dice naciones, y la traducción de naciones son etnias, etnos. Es decir, los gentiles, nosotros, querido hermano. Tú y yo, en pocas palabras. Ok, si nos vamos un momentito, otra vez te pido que me acompañes a Primera de Juan 1.5. Primera de Juan 1.5, a ver si lo encontramos rapidito. Sí, aquí lo tengo. Acompáñame un segundo allí y mira lo que dice acerca de la luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué cosa es Dios? Dice el texto que Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que dice acá que Jesucristo, este pequeño bebé, será luz al mundo. Dios alumbrará al mundo.
Así que Simeón declara que el Espíritu, no, por medio del Espíritu Santo, perdón, que la salvación no es algo exclusivo para los hebreos, sino que es ofrecida, esa luz es ofrecida a los gentiles. Hermano, tú estás dentro de este grupo. La salvación te es ofrecida también a ti para que hoy día encuentres redención y salvación en Cristo Jesús. Así que si estás tomando nota, en este primer punto es que la salvación vendrá desde Adán. Segundo, vendrá a toda la humanidad. Y tercero, la salvación es gloria, no, la salvación de Dios es gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque desde su pueblo es quien viene la salvación. El Mesías es judío, es hebreo, y por lo tanto vendrá de la nación de Israel como Mesías, Señor y Salvador. ¿No? Mesías, Señor y Salvador. Gloria a Dios. Espero que estés tomando apunte porque al final tomaremos examen a ver qué tal estamos con los conceptos. En el verso 33 encontramos el gran asombro de ellos. ¿Ok? Ellos se asombran de todo lo que estaba ocurriendo y no era para menos. Revelaciones tras revelaciones, palabras tras palabras. Porque definitivamente Jesús es Dios con nosotros. Y José y María, ¿no? José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Versículo 34 al versículo 35, ¿no? Encontramos nosotros que lo siguiente: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento, ¿no? ¿De quién? De muchos en Israel. Y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! Simeón, además del cántico, bendice tanto a José como a María, pero después pone sus ojos solamente en María. Pronunció una palabra profética acerca del futuro del pequeño, ¿no? De Jesús, y luego se dirigió solamente a María, señalando 4 propósitos del ministerio de Jesús. En realidad 3 propósitos y un efecto en María. Así que por favor, sigue tomando apuntes, porque esto es revelador, ¿no? Primero le dice que este niño, ¿no?, ha sido puesto para caída de muchos en Israel. Y esto habla acerca de que no todos creerán en Israel. Muchos caerán porque Él será aquel que es el Salvador y no creerán. Por lo tanto, caerán. Y cuando habla de caída es que no irán al cielo. Es más, aquellos de quienes esperaría que podrían responder afirmativamente porque conocían las Escrituras y Jesús dio pruebas de que era el Mesías, deberían haber creído. ¿Quiénes? Los fariseos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, ¿no? Todos los líderes religiosos. Muchos de ellos no creyeron. Así que Jesús les fue de caída. Pero luego dice también allí, ¿no?, que he aquí este ha sido puesto para levantamiento. Así que iban 2. Si lo notas, ahí te he puesto 2 números para que me acompañes, ¿no? Justamente allí, para caída y para levantamiento. Y esto es lo curioso, que aquellos que estaban calificados para entenderlo no calificaron, la mayoría, y aquellos que no estaban calificados para entender las profundidades y los misterios de Dios, aceptaron porque tenían un corazón que esperaba salvación, redención, vida eterna, reconocimiento de pecado, que era la mayoría del pueblo. Y ellos finalmente llegaron a entrar al cielo, porque simplemente creyeron en Jesucristo. Así que este niño ha sido puesto para estas 2 cosas, para caída y levantamiento. Hermano, espero que estés escuchando los mensajes del Señor, que ahora se predican a viva voz a través de las redes sociales. Cientos de pastores, cientos de maestros predicando por todo momento, en todo lugar. Espero que la palabra de Dios esté calando tu alma y hoy día hagas una decisión firme por el Señor y seas como Simeón, hasta ahora crédulo a las palabras de Jesucristo. El tercero que encontramos acá y que dice que es para hacer una señal, ¿no? Señal. Qué interesante, porque señal se traduce Simeón. ¿No? Y será Simeón que será contradicha. Y algunos piensan que este tema de contradicho es el cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 8, ¿no? En Isaías capítulo 8. Y déjame ir para allá
Si lo encontramos rápido, lo leemos juntos. Sí, aquí está. Sí, Jehová de los ejércitos, del verso 13. A él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Verso 14. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, miren lo que dice, por piedra, quiero que vean lo subrayado, por tropezadero, por lazo, por red. O sea, el mismo Señor les va a hacer de caída a ellos. Por piedra, ¿para qué? Para tropezar. Por tropezadero, ¿para qué? Para caer. Por lazo y red, ¿para qué? Para que estén allí. Verso 15, mira, y muchos les pasará, muchos tropezarán, muchos caerán, muchos serán quebrantados, muchos serán enredados y muchos serán apresados. Esto es terrible porque el hecho de no creer, llegará el momento, dice la palabra, que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y allí empezará el crujir, el lamento, el crujir de dientes y el lamento, el lloro. Porque dirán, no, yo escuché el mensaje, yo sí lo escuché, pero no lo quise creer, no quise arrepentirme. Y en ese momento entenderás que todo esto fue un tropezadero para ti. Vino a salvarte y como lo rechazaste, se convirtió en tu tropezadero. Terrible mensaje para aquel que no quiere creer. ¡Wow! ¡Wow! Así que él era la señal que esperaron toda su vida. Pero cuando vino, ¿qué pasó? Lo rechazaron. ¿Recuerdas Juan capítulo 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios vino a los suyos, que son los hebreos, pero la mayoría de ellos no le recibieron. Pero el mensaje se abre, hermano. Dios es tan bueno. El mensaje se abre para todo aquel que quiere creer, porque dice, mas a todos los que. ¿Estarás tú dentro de este grupo? ¿Estarás tú dentro de los que creen que? ¿No? Y le reciben y creen en su corazón. Si eres así, si tú le recibes y crees en tu corazón, entonces Dios hará algo contigo, ¿no? Te dará el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso regalo! El cuarto punto, hasta ahora estamos viendo 3. El cuarto punto me salteo hasta el final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el quinto yo le he puesto, lo de María le he puesto como una consecuencia. ¿Ok? Para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones por medio de Jesús, Dios realizará el juicio. Los corazones serán dispuestos, serán abiertos, los pensamientos serán visibles. Por medio de Jesús, Dios hará el juicio a nuestros corazones. Esta será la manifestación de las verdades que han estado ocultas. ¿Sabes qué? Ante Jesús, todas las personas tendrán que hacer una elección. Todos los días. Un día, determinantemente un día tendrás que elegir si aceptarlo o rechazarlo. ¿Qué has decidido? ¿Rechazar o aceptar a Jesucristo? Tienes que hacerlo como tu Señor y Salvador, porque no hay otro camino en el cual puedas encontrar vida eterna y salvación. Solamente en Él tienes vida eterna, porque Él es Dios hecho carne, quien redime tus pecados con su propia carne en la cruz. Para eso nació Jesús, para ir a la cruz. Debemos reconocerle en este momento como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos genuinamente y poner nuestra fe en Él como Salvador en la cruz. Amén. Finalmente entramos al punto 5. Simeón declara una triste verdad, la espada. Y la espada no nos habla de otra cosa lamentable, sino que María no podrá disfrutar de su hijo hasta su vejez. Ella como madre sufrirá la pérdida de un hijo joven. Y eso traspasará su alma, traspasará su corazón y romperá su corazón. ¡Wow! ¡Qué verdades que hemos encontrado en esta hora! Finalmente llegamos al siguiente personaje, que es Ana. Correcto, y Ana va a hacer algo interesante. Ana sirviendo en el templo. Lo que encontramos nosotros acá es lo siguiente. Dice, estaba también allí Ana. Ella era profetisa, ella sí era profetisa. Era hija de Fanuel y da su linaje de la tribu de Aser. Y comienza a dar detalles de ella, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Virginidad más o menos 14 años, ¿recuerdan? Se casan las jovencitas. Más 7 años, ¿ah?
de casada. Enviudó a los 7 años de casada y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Pues saquemos pluma y echemos números. 7 más 84 y echémosle 14 años que era la edad promedio, sumas y saldrá 105 años. Esta era una mujer muy anciana, ¿ok? Que también estaba esperando la venida del Mesías. Y ella va a hacer algo, ella no va a profetizar. Lo curioso, que el que profetiza fue Simeón. Y ella, quien pudo haber profetizado, mira lo que hace en el verso 38, anuncia. Dice, esta, presentándose en la misma hora que Simeón, y también José y María el bebé, daba gracias a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Y todo el mundo, ¿qué pasa con esta mujer, no? Y hablaba del niño. Todo el mundo que volteaba le decía, Él es el Mesías, Él es el Mesías. ¿Qué? El Mesías, sí. Y a todos los que esperaba la redención en Jerusalén. Es decir, ella buscaba a todo aquel que quiere escuchar. Le decía, ¿tú esperas la redención? Sí, tienes que saber que ya llegó la redención. Ha venido el Mesías, está con nosotros, está aquí con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje que hemos leído el día de hoy, hermanos! Estoy realmente conmovido por todas estas palabras que estamos encontrando aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que venimos estudiando hasta el momento y veamos qué tal estamos nosotros con todos estos pensamientos. Vamos a ver la espera de la primera venida del Mesías, la salvación del Mesías. Lo primero que hemos visto es que esta salvación ha sido proclamada desde Adán. Lo segundo es que ha sido proclamada para toda la humanidad. Lo tercero es que ha sido proclamada por medio de Israel, vendrá por medio de la nación hebrea. Lo siguiente es que Él mismo será la señal que se aceptará o que se rechazará. Va a depender de nosotros cómo es que queremos recibir este mensaje. Lo siguiente es que cada uno deberá elegir en su corazón. A continuación, veremos que Él morirá antes que su madre y finalmente vemos que fue predicado a todo aquel que esperaba la redención. La redención. Querido hermano y amigo, en este momento tengo una pregunta para ti. ¿Crees que el Evangelio ha sido predicado desde Adán? ¿Crees que tú estás incluido entre la humanidad para recibir salvación y perdón de tus pecados? ¿Crees que Jesús es el Mesías que viene a través de la nación de Israel? El mismo Señor Jesús está delante de ti ahora llamándote para que tú creas en Él. ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Tú debes elegir en tu corazón y debes entender que esto causó un gran dolor familiar, pero aún así Él estuvo dispuesto a entregarlo absolutamente todo. Y si tú ya crees todas estas verdades, ¿estás dispuesto a predicar de Él a todo aquel que espera la redención final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Si es así, entonces, ¿serás como Simeón? Tanto Simeón y Ana esperaron la primera venida de Jesucristo. ¿Tú estás esperando la segunda venida del Señor? Quisiera orar en este momento por ti y por mí, para que busquemos dirección en el Señor por estas cosas. Señor Jesús, en esta hora, levantamos nuestra oración y queremos aceptar todas estas verdades y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Redentor nuestro, Salvador nuestro, bendito. Señor, la nación de Israel, muchos no creyeron, pero nosotros sí queremos creer. Queremos entregarte nuestras vidas y nuestros corazones. Sé nuestra salvación y nuestra vida. Reconocemos, Señor, que tú eres a quien debo aceptar para salvación de mis pecados y que has muerto por mí. Eres mi Redentor y te entrego mi vida para siempre, por toda la eternidad. Padre, soy tuyo. Te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.